Los próximos 3 partidos para Firpo, de local los jugará sin público. Una multa aparte de eso de $1,000. Águila, por su parte, los próximos 2 partidos de local los jugará sin público. También una multa de $1,000. Además, se pide a la Fiscalía que identifique a los aficionados que invadieron la cancha del estadio Sergio Torres y participaron en los desórdenes. Esa es lo que envía la comisión disciplinaria con las sanciones. Lo estábamos esperando durante el fin de semana, previo a lo que se venía en esta jornada, pero ya se dio a conocer, don Lisandro. Como dice Manuel, esto tiene que sentar un precedente y más adelante también, Manuel mencionaba un tema muy importante, el afectado puede ser el jugador también. Mira, el jugador no debería ser afectado, ¿verdad? Porque la obligación de la Junta Directiva de cumplir sus compromisos siempre está. Yo te lo puedo explicar por experiencia propia, ¿verdad? Cuando yo estaba en Alianza, a mí en 2 ocasiones nos suspendieron el estadio. Uno fue al final ya del campeonato, que se introdujo la afición después de un partido con Dragón. Esa sanción no fue un juego, creo yo, ya para el siguiente torneo, ya no lo tengo mucho. Pero después, uno que sí me caló hondo, fue cuando, ¿se acuerdan? Para un partido con FAS que llevó pólvora a la afición y que no la supieron manejar y tuvieron una explosión que fregó las gradas de los graderíos de Sol. Bueno, ahí Alianza venía a un ritmo bien bonito en el campeonato. Por cierto, ese partido lo ganamos 3-2, tuvimos un lleno increíble esa tarde y nuestro siguiente rival era Firpo. Y entonces nosotros ya lo teníamos presupuestado que por la asistencia que estábamos teniendo más o menos nos iban a entrar unos $40,000 y nos pusieron 3 juegos de castigo a puerta cerrada. Entonces yo apelé, pero en la apelación solo pude que me la redujeran de 3 a 2 juegos. Entonces jugamos a puerta cerrada con Firpo y la verdad fue un golpe económico fuertísimo, ¿verdad? Más de la multa esa de los $1,000, eso no es mucho porque ni estás obligado a pagarle en el momento, sino que cuando vas a inscribir el equipo el siguiente torneo. Pero la taquilla sí, porque eso entra en tu flujo de caja para los pagos de planilla y todo eso. Entonces, pero allí fue cuando yo sí tuve que tomar una decisión firme con la barra, ¿verdad? Ustedes se acordarán que nosotros le prohibimos a las barras ingresar ya como barras organizadas y ellos en protesta se fueron a la Lomita y ahí estuvieron como 4 o 5 partidos que jugamos de local, pero fuimos firmes, nosotros no flaqueamos en la decisión hasta que ellos pues entendieron la posición del club y entonces lo reconocieron, hicieron un escrito público que lo mandaron a los medios de comunicación y lo bonito, digo yo bonito, es porque tomaron tanta conciencia que llevó las firmas casi de 175 miembros en ese momentito de la barra, ¿no? Okay. O sea, no solo es que la barra en nombre de todos, es que se encargaron que cada uno que conformaba en ese momento la barra lo firmara, fíjate, y ese fue un punto de inflexión porque a partir de ahí empezamos a tener buena relación con las barras, nunca más tuvimos ese tipo de problemas. Y si tú te das cuenta, yo cuando se comentó lo de la pólvora y todo eso, Alianza nunca llevaba pólvora, nos preguntaban y si decíamos que no lo hacía, a no ser que fuera algún tipo de festividad que nos decían y decían, está bien, no se preocupen, si nos multan yo la voy a pagar, pero ya sabiendas de que era por una celebración especial, para una final que llevaron unos extintores de humo, no sé si se acuerdan, y los pusieron todavía ahí, se sacó el permiso con los bomberos y todo eso, y después igual nos pusieron multa porque a pesar de que no era pólvora, era humo, y supervisado por los bomberos y con autorización de ellos porque no era. Entonces, pero todo lo hacíamos dialogado, y si tú te das cuenta, el comportamiento de las barras dentro del estadio de Alianza sigue siendo igual, o sea, ellos entraron y comprendieron que al equipo es al que perjudican, porque sí, al final la directiva es responsable, pero te limita de muchas cosas.
que al final al jugador se le paga su salario, pero a lo mejor otras cosas que podría darles ya no se las puede dar, ¿verdad? Entonces, ojalá que las directivas entiendan que la forma de evitar que esto vuelva a pasar es siendo firmes, haciendo entender a las barras la responsabilidad de ellos. Si es que quieren apoyar al equipo, tienen que asumir su responsabilidad. Si no, les va a seguir pasando. Yo tuve tomé la decisión de ser firme. Los primeros partidos me iban a gritar, me iban a hacer manifestaciones, pero nos mantuvimos. Y después ellos mismos fueron entendiendo, y te digo, fue un gesto bien bonito, porque todos los miembros la firmaron, y a partir de ese momento la relación Alianza y sus barras cambió y se mantiene, y eso es algo que yo me enorgullezco que logramos manejar en su momento. Sí. Manuel. Sí, y es bien importante eso, porque ¿de qué sirve si al final, a ver, vamos a hablar de todo lo que va a suceder ahorita en estos 3 partidos, listo? Pero ¿de qué sirve si al final, después de esos 3 partidos, yo vuelvo a ingresar al estadio y al final a mí el único castigo que he recibido es no ver a mi equipo por 3 jornadas, ¿no? Al final, ¿qué tanto puede hacerme eso calar o qué tanto eso puede ser una enseñanza para mí, para hacer conciencia de que estoy afectando al equipo en realidad, ¿no? Y creo que debería de ser una relación o una idea que viene de parte de la junta directiva, en la cual haces conciencia en la afición. Pero yo quiero ir a los afectados en realidad, y como bien dice Lisandro, esto no debería de afectar al jugador, pero al final, yo me acuerdo una entrevista que incluso estábamos teniendo con Lisandro en otro medio en el que yo estaba antes, y yo le consultaba a Lisandro, ¿cuánto considera usted que puede formar parte del presupuesto del flujo de caja? Sé que para cada equipo es diferente, pero ¿qué porcentaje considera usted que la taquilla representa en promedio para los equipos de primera división en cuanto al pago de planilla? Y Lisandro me hacía una respuesta: depende de cada equipo. Hay equipos, por ejemplo, como Marte, que no necesariamente su taquilla representa un buen porcentaje, pero hay otros que sí, como es el caso de Águila, como es el caso de Alianza, FAS, etcétera. Y sacando un promedio, recuerdo que más o menos él me decía un 40% en promedio para todos los equipos. Y entonces, hablando de eso, pues estamos hablando de que si para, por ejemplo, un equipo grande como es Firpo puede tener una planilla de un promedio de ¿qué? $50,000 mensuales, estamos hablando de que 3 partidos como local podrían representarle en algún momento la ausencia de que $20,000, por ejemplo, o hablemos de más o menos la mitad, por ejemplo, $25,000. Y al final, ¿de dónde se va a sacar ese dinero para poder hacerle frente a una planilla? Y el jugador al final se ve afectado porque empiezan a retrasarle sus pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí considero que el aficionado debe hacer conciencia de que está afectando al equipo. Sí, pero fíjate, Manuel, que mira, en mi experiencia como directivo, tú como junta directiva tenés que liderar eso, o sea, tenés que ser firme, o sea, tú tenés que hacerlos que sientan que ellos son responsables, porque si no es mentira. Y eso es lo que pasa, que la mayoría de las juntas directivas les tienen miedo a sus aficiones organizadas. Y allí es donde entonces nunca haces nada, y eso es lo que pasa. Yo te digo, nosotros la decisión que tomamos es que no los permitimos entrar como barras organizadas, no podían entrar tambores, cornetas, mantas, nada. Y entonces se rebelaron y se fueron a la lomita, ahí los dejamos. Nosotros no lo llamamos, es más, a mucha afición se puso de parte de nosotros, aficionados normales, y empezaron a llegar. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que no estaban llegando a nada y que nosotros no íbamos a ceder, entonces ellos tuvieron la reunión y hicieron eso. O sea, que lo hicieron, claro, a petición nuestra, porque nosotros tampoco era que vaya ya perdón y olvido, porque sí nos significó una cantidad fuerte de dinero. Entonces, lo que yo te digo,
Si esto se va a corregir, va a depender también de la firmeza de las juntas directivas de hacerles ver a sus barras el daño que les han hecho. Pero si ellos claudican nuevamente y asumen, entonces es mentira. Cuando menos sientan, va a volver a pasar y van a volver a tener este tipo de problemas. Se están haciendo daño a ellos mismos también como junta directiva. Y al final, como ya lo mencionábamos, puede haber una gran afectación en el atraso de salarios al payaso del circo que es el jugador. Profe. Vamos a ver. Vuelvo al punto en el que la clave pasa ahora y la responsabilidad por el aficionado, por hacer conciencia. Aquel aficionado que piensa que solo pagar el boleto y llegar al estadio es parte del apoyo que le debe dar al equipo, ahora nos queda claro que ya no, ¿verdad? También es hablar con el de la par, con el que está a la par en las gradas, hacer conciencia de que bajo cualquier perspectiva se debe eliminar toda situación que conlleve a violencia, porque vamos a ver, el aficionado muchas veces exige que sus equipos tengan una plantilla competitiva, y pongamos justamente el caso de Águila, que digamos, yo pensaría que es el más afectado en este caso. Creo los dos, mira, pero, es un montón de sí, sin duda, por en términos por cómo lo manejaron, por el presupuesto, que es lo que implica en todo ese sentido, y en el caso de Firpo, que la afición ha sido regular, pero me refiero en el término de la inversión de lo que ha hecho Águila para este torneo. Sí, la planilla de Águila es mucho más alta, eso estoy de acuerdo. Y vienen 2 partidos que seguramente hubiesen ayudado muchísimo para que el equipo terminara la temporada o la fase regular, digamos, con bastante solvencia, ¿verdad? Y además el tema de lo importante que va a ser o que hubiese sido para Águila en estos 2 partidos contra Alianza y contra FAS, tener el respaldo de su afición definitivamente. Ese es el punto. Entonces, es una lástima definitivamente, y ahora para el aficionado ahora hay que, bajo toda circunstancia, denunciar todas aquellas situaciones que conllevan a generar una afectación de violencia, de conato de bronca para el club. Sí, pero es que mira, y como retomo lo que usted dijo, el elemento de que hay que tener comunicación con los jefes de barra, hay que generar situaciones, mecanismos que permitan, más allá de los que ya están establecidos en las bases de competencia en términos de prevención y tomas una decisión y no vas a claudicar, porque si no te respetan, entonces igualdad, tú puedes pasar hablando con ellos todos los días y no vas a lograr nada. Y lo otro que hay que entender, Elmer, es que aquí no se trata que vamos con Manuel y yo le digo a Manuel, no vayas, no te metas en eso. Estamos hablando que, pues, ¿por qué son las barras? Porque ellos andan en grupos. Sí. Andan, toman, ya llegan acelerados a los partidos, y cuando andas en grupo te sentís empadronado, te sentís con poder. Entonces se te mete un compañero tuyo y van todos porque que te sentís invencible, y los otros también. El aficionado normal no, pues tú solito no te vas a ir a buscar pleito solo por gusto, ¿verdad? Sí. Pero cuando andas en ese estado ya que acelerado y andas en grupo, entonces son más propicios a caer en eso. Por eso es que tenés que ser bien firme, no estar pensando que hablar con el que está en la par tuya, no, porque tenés que entender la raíz y cómo se origina si querés corregirlo. Si tú vas a ir a hacer campaña para que el vecino no se meta, en mentira. Eso tiene que ir directamente con las barras y no necesariamente con los líderes de la barra. Pero ellos sí son responsables porque ellos los conocen a todos y saben quiénes son más bélicos, quiénes no, quiénes andan más alebrestados, quiénes no, quiénes se les suben más las cosas y a quiénes no. Y en función de eso, coordinarlo. En ese sentido, yo te voy a decir una cosa. Memphis en la Ultra Blanca controla bastante bien a su barra. Si alguien es y está encima, que no hayan desórdenes en él. Y ese es, te digo, y al principio costó, porque antes Memphis era como el enemigo, el peor. Y te digo, es hoy por hoy, yo te puedo decir, es quizás el más responsable de todos en eso. Sí, yo he tenido la oportunidad cuando hacía el color de conocer cómo es precisamente esa situación de las barras, y como dice don Lisandro, hay un líder. Y las personas que van llegando precisamente a unirse a las barras tienen que pasar por el líder para que lo vaya conociendo, si hay una aceptación. Porque como ellos lo comentan, es como una familia, entonces sí se sabe quiénes son los responsables. Sí, ellos tienen la opción para poder decir, paremos esta situación
que ya no siga, estamos afectando al equipo, nos afectamos nosotros, y es una situación en pro del beneficio del fútbol nacional. Y me parece la forma ideal de manejarlo, porque si es una familia, al final debe tener valores de una familia, ¿no? Dentro de esa misma familia, que todos probablemente podemos, es que hasta cierto punto hay mucha parte de la afición que dentro de todo empieza a satanizar las barras organizadas, ¿no? Pero si son bien organizadas, sí, como tal, o si hay un proceso de aceptación en el que, como tú bien decís, para poder ser parte de mi familia, yo tengo que ver, inspeccionar cómo es tu conducta dentro del estadio, y si no, pues no te reconozco como parte de mi familia, pues esa es la forma que debería suceder. Bueno, vamos a hablar de la previa de los partidos que se vienen. Uno de ellos es